bíblico en 1 Timoteo. Irreprensible para la gloria del Señor.
La enseñanza va a formar, mira, verdaderos discípulos. ¿Tú has puesto a pensar qué es un discípulo? ¿Alguien sabe qué es un discípulo? ¿Cuántos discípulos hay en la iglesia? Mira, porque oveja es cualquiera, pero un discípulo es un alumno, alguien que aprende de su maestro. ¿Se dan cuenta? Y tenemos al maestro por excelencia, Jesucristo, y pone un administrador aquí, un siervo, un pastor, para que aquel pastor enseñe y pueda ministrar al pueblo la sana doctrina, para que sean bautizados en el poder de Dios. Pero ¿de qué te valdría tener años si no hay formación en tu vida? No hay conocimiento. ¿Se dan cuenta la gran diferencia del estudio de la palabra? Entonces, primero, número uno, la apostasía, tiene que tener mucho cuidado para que no desvíe de tu fe. Segundo punto, que debes saber bien, la mundanalidad. La mundanalidad ha entrado con fuerza. Y hay gente que ama más este mundo, siguiendo la corriente de ese mundo. Y la palabra dice que no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La mundanalidad ha entrado con fuerza. Hay muchas iglesias que ya no parecen cristianas evangélicas, sino parecen puro mundanos. Yo venía a la salida de una iglesia cristiana evangélica que salen peor que fuera de la iglesia católica. A mí en la iglesia católica hay más respeto, hay más decencia. Pero hay iglesias que tú la ves con minifalda, con licra, con tope, y Dios, ¿qué es esto? Pero dice que son verdaderos. Dice que ya recibió el Espíritu Santo. Yo digo que este Espíritu Santo si son peor que una impía. Porque yo he predicado, mira, que la ropa no salva, pero la ropa te identifica. Una vez tuve una hermana en la iglesia que su esposo viajó, mira, a otro país, y ¿qué es lo que pasa? Su esposo lo deja como una mujer temerosa de Dios, una mujer por dentro y por fuera renovada. Después de años ya se apartó de la iglesia porque no le gustaba la palabra y se fue a una iglesia donde pudo pintarse el pelo, donde andaba con su licra, donde andaba con toques, pintada con aretes, pelo pintado. Después de 3 años, su esposo vino al Perú y dice: espérame, en la plaza de Cocapa, ahí te voy a recoger. Y esa mujer así bien cambiada, queriendo sorprender a su esposo, se va a una esquina, y en esa esquina la gente se le acercaba y dice: habla, ¿cuánto cobras? La mujer se sorprendió, porque ahí en la plaza de Cocapa hay muchas señoritas de la calle que tienen ese oficio. Y se fue asustada a la mitad del parque, y porque la gente se le acercaba. Y se acercaron un poco más y decían: ¿cuánto cobras? Somos dos. ¿Se dan cuenta? ¿Qué estaba pasando con esa mujer? Pasó por ahí una persona que estaba vendiendo una calameras, y a pesar que estaba vestida sin pintarse, sin nada, la gente que pasaba por ella: Dios te bendiga, hermanita, Dios te bendiga, hermano. ¿Por qué? Porque se estaba identificando, se notaba que era cristiana, que era el hijo de Dios. Porque tú, ¿cómo reconoces al policía? ¿Cómo reconoces al policía? ¿Cómo reconocerás a un doctor? ¿Cómo reconocerás a un enfermero? ¿Cómo reconocerás de repente a un aviador? Por su vestimenta. La vestimenta te identifica, no te salva. Porque tú puedes tener una falda larga y ponerla más larga. Vivir una vida de santidad es distinto. Santo por dentro y por fuera, renovado en toda tu manera de vivir, transformada por el poder de Dios. Porque no te siguen el evangelio pervertido. Vamos a hablar de Gálatas insensatos. Tan pronto te has alejado de la verdad. No es que haya otro evangelio, le van a Gálatas capítulo 1. No es que haya otro evangelio, sino que algunos han pervertido el evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque dejan entrar las malas enseñanzas. Las malas enseñanzas te pueden pervertir, como que la mala enseñanza te puede edificar, te puede llenar de la visión y te prepara para la vida de Cristo de la gloria. Ese Cristo que viene a buscar y salvar todo lo que se había perdido. Ese Dios que te puede dar con las puertas abiertas. ¿Te das cuenta? Ya vamos a ir a la profecía de la mundanalidad, y ahora la tercera cosa muy importante, el modernismo. El modernismo no puede entrar en la iglesia.
La iglesia no puede modernizarse, la iglesia tiene que santificarse, tanto por dentro y por fuera. Cuando una iglesia se comienza a santificar por dentro y por fuera, marca la diferencia. Hoy he visto una iglesia que se ha modernizado en Lima, lo han puesto luces psicodélicas, luces negras, ya no parece iglesia, parece discoteca. Es que estamos en el siglo XXI, los jóvenes con sus botecitos que parecen sus chingales. Se dan cuenta porque se han modernizado y por eso es la moda. Se dan cuenta. Y eso no debe ser así. Los jóvenes tienen que ser en el temor de Dios, la jovencita en el temor de Dios, sabiendo que son hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, eso tiene que tener cuidado de la iglesia, es un costo muy importante. Que no se da la costilla, que no se da la mundanalidad, y que no se da el organismo. Y cuando tú ya lavas con niños, lavas con jóvenes, todas esas cosas, tiene el bautismo, tiene la emoción del Espíritu Santo. Y de ahí habla que lo laves con niños, cánticos espirituales. Pero hay la gente ya ha movido porque dice que no, que los chicos son los antiguos. ¿Cuántas iglesias han suspendido los signos, han suspendido los coros? Porque supuestamente están modernizados. O sea, este siglo es más pequeño que el de ayer. La Biblia dice que Dios es de ayer, de hoy y de siempre. La palabra de Dios maravilloso. Dios no cambia. Su palabra no cambia. Su palabra no va a cambiar. Por eso la iglesia tiene que ser perfeccionada. Vamos a la palabra en 1 de Pedro, capítulo 4, para poder comprender esto. Y eso tiene que ver mucho en la iglesia. En 1 de Pedro, capítulo 4, mira lo que dice, vamos a leer desde el 10. 1 de Pedro, capítulo 4, cada uno, según el don que haya recibido, ministre a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Versículo 11 dice, y si alguno habla conforme a la palabra de Dios. Y si alguno ministre conforme al poder que Dios da a cada uno, y sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria del imperio por los siglos de los siglos. Entonces ve claramente lo que dice este versículo, cada uno, según el don que haya recibido, ministre. Para que tú puedas entender ¿qué significa la palabra? ¿Qué significa la palabra ministrar? Tiene que saber la iglesia, ¿qué significa esa palabra? ¿Sabe qué significa la palabra ministrar? Si alguno ministre conforme a la palabra. ¿Sabe lo que significa ministrar? Igual a qué sería ministrar. Y cuando la iglesia se comienza a preparar, y cuando la iglesia comienza a ver enseñanza, la gente comienza a saber lo que dice la palabra. ¿De cómo poder ministrar si no sabe lo que significa ministrar? Ministerio se va a servir. Cuando Cristo vino, el vino dijo a que le sirva a servir. Yo vine a servir. ¿Y cómo se le gusta servir? Tres, cuatro, ¿verdad? Con los demás no sirven. Y he tenido algo muy importante que me enseñó el pastor. El que sirve, sirve. El que no sirve, no sirve. Cada uno según que ha recibido el ministro, sirva. Ahora, es una pregunta para todos los demás. ¿La basura sirve? La basura sí sirve. Y usted no deja que los rescateros de basurar, los rescateros de ministros se loco, que se van a venir de la basura para pagar cartones, plásticos, botellas, de vendida, y se compró su moto, y su familia, ahora trabaja. La basura sirve. Recoger plásticos, botellas, cartones, pero el que no sirve para nada. ¿Se lo cuenta? ¿A cuánto vamos a empezar a servir? Esta es una decisión. La iglesia tiene que ser una iglesia que sirva. Y si pastor, cuenta conmigo.
Vamos a servir en la calle, vamos a hacer esto, vamos a hacer otro, vamos a despertar este lugar de la capilla para Cristo. ¿Cómo queremos ganar este lugar si la iglesia no quiere servir? Si algunos ministros conforme a la palabra para servir, tenemos que ministrar, que enseñar conforme a la palabra de Dios. Y cuando tú te vas perfeccionando, y cuando tú te vas preparando, entonces tú eres un obrero, un discípulo excelente, que marque la diferencia. Una persona preparada, capacitada, no solamente basta con que tú puedes estar ahí sentado y oír palabras, pero tiene que haber en ti un deseo, tiene que haber un deseo de aprender, tiene que haber un deseo de involucrarte en las cosas de Dios. Tú no te puedes conformar con ser un oidor, sino un hacedor de la palabra, un instrumento en la mano de Dios, un instrumento que pueda glorificar con su vida a Dios. Cada uno de ustedes tiene que ser una iglesia que sirva, que marque la diferencia. A ese mismo Jesús, el dijo, yo no vengo a que me sirvan, sino he venido a servir. Pero para eso tiene que ser preparado, para eso tiene que ser capacitado. La gran importancia de la enseñanza va a marcar la diferencia en cada manera. Y tú ves eso lo que dice la palabra, según el don que haya recibido. ¿No? Pide a Dios, tiene falta de sabiduría, pide a Dios. ¿Se da cuenta? Ora mucho por tu pastor, que no le dé la sabiduría para que te pueda exhortar, para que te pueda formar, para que te pueda capacitar. Porque Dios levanta pues un hombre aquí de valor, que tiene una gran responsabilidad con todo el pueblo de Dios. Y es una bendición que los obreros, los siervos aprendan lo que es el servicio a Dios, a la formación, crear un plan, porque Dios tiene un plan maravilloso. Usted sabía que Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de ustedes. Ahora, ¿cuál es el plan que Dios tiene? Vamos a la palabra. O sea, a ver esa parte de Pedro. En segunda de Pedro. Y el plan que Dios tiene para cada vida, para cada obrero, a uno le tiene para los ministros, que trabaja para todos. Yo lo dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador, Jesucristo, a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Antes bien, que dice, ¿cuál es el plan de Dios? Antes bien, crecer, primeramente habla de crecer. Ya los que son mayores de repente ya no van a crecer de tamaño, pero pueden crecer de repente en algún ministerio que Dios te pueda dar. Puede crecer de repente de una forma espiritual. Antes bien, crecer en la gracia. Mira, ¿ustedes saben lo que significa gracia? Tienen que saber lo que significa la gracia. Muchos piensan que no es el regalo de Dios, nada más no. La gracia, cuando viene tu salvación, viene un equipo completo, un combo. Viene la salvación, viene la autoridad, viene el poder de Dios para que puedas resistir el llamado. La gracia es el regalo que Dios te da, es un regalo completo para que lo desperdicies o para que te puedas llenar del poder de tu vida. Al tener que crecer en la gracia, ¿qué nos dice? Y el conocimiento. Mira, muy importante, una iglesia crece en conocimiento. Ahora, ¿cómo vas a crecer en conocimiento? ¿Cómo podrías crecer en conocimiento? Si no estudias la palabra de Dios. ¿Cómo podrías crecer de repente, llevar a un nivel mayor espiritual en tu vida? Si no estudias la palabra. Y esos son muchos ociosos que lo ven en la Biblia. No, Dios me va a revelar. Oración, Dios me va a revelar. ¿Tú crees que el Espíritu Santo es soplón? ¿Te va a soplar lo que tú no estudias? El Espíritu Santo no te va a soplar lo que tú no lees.
Y la Biblia dice en San Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñen las Escrituras. Habla de escudriñar, habla de estudiar, habla de indagar, de preparar, de averiguar, porque a vosotros les parece que hay salvación. Y si no es así, y si te dejas engañar, y si alguien viene por ahí y comienza de repente a hablar un evangelio diferente, y tienes que entender que por lo que tú conoces, la gente va a querer sorprender de esa manera. Ayer tuvimos un percance en la plaza de armas de repente, porque yo nunca le di un libro a una impía. Así mi vida voy a hacer algo, voy a dar un testimonio, cualquier cosa, no, porque yo la estoy viendo desde su vestimenta, que tiene una verdadera de Dios. Y nunca le voy a dar un libro a esa persona porque sé que el diablo puede usar a esa persona para extraer los sentidos, para engañar. ¿Se da cuenta? Nunca le podría dar, tengo sana doctrina, como va a participación a una impía. Yo lo conozco por la forma de ser feliz, identificando el tipo de persona que le puedo dar un hijo, para que pueda identificar al cuerpo de Cristo, para que sea de bendición al cuerpo de Cristo. El plan de Dios es que tú crezcas en conocimiento, pero no va a haber conocimiento si no estudias la palabra de Dios. Si te saca el poder de Dios a través del conocimiento, vive el motivo del pasado del conocimiento, porque tú has creído en esta poderosa palabra que transforma, que sana, que restaura. Cuando tú te pones de acuerdo con la palabra, tú puedes hacer muchas cosas, porque Dios nos dio su palabra. Y dice la Biblia que con la gracia de Cristo estamos sanos. ¿Se da cuenta? Que Dios te dio autoridad de hacer serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo. Nada te puede dañar. Pero si no hay conocimiento en tu vida, no hay estudio. Es igual que cada persona un día ve en lo secular un abogado para que pueda perfeccionarse. Tiene que seguir estudiando más y más. Los medios, tengo un sobrino que es cirujano, se va a otros países a prepararse, sale por la televisión, sale por todo lugar. ¿Por qué? Porque se va al extranjero a capacitarse, viene con cosas nuevas y ya ha puesto cosas grandes de repente aún en el mundo. Una persona que quiere ser verdaderamente un buen servidor, un buen médico, un buen abogado, si no estudia, no pasa nada. Así es el cristiano. Que deja orar el conocimiento. No, solamente voy a orar y voy a llenar. No hay conocimiento, no hay estudio de la palabra, no hay formación, no hay capacitación. ¿Cómo podríamos dar lo que no sabemos? Por eso que el pueblo se estanca. El plan de Dios es que tú crezcas. No solamente que o te va a hacer la vida a la vida por estar ocioso. El conocimiento. Sin estudio de la palabra no va a haber conocimiento. Hay muchas iglesias que ya han traído de repente para hacer campañas. He visto muchas iglesias en aniversario, traen ministerios, le pagan mucho a un ministerio, porque todos los ministerios se han prostituido. Están prostituidos porque aquí tienen culpa los pastores, porque como esa mujer de esa chica que te extrañó, le decían, ahora cuánto cobras, porque se le parecía, no era, pero parecía una prostituta, por su manera de vestir, y la gente se confundía y decía, ¿cuánto cobras? Y así igual lo están haciendo con los ministerios que se han prostituido. Van y dicen, ¿cuánto cobras para tocar para mi aniversario? Unos ministerios por un precio. Antes yo me acuerdo que los ministerios oraban y hasta pagaban su pasaje para ir a cantar, para ir a grabar un Dios vivo. Dios los hace famosos, la tienen que cobrar. ¿Se dan cuenta? Pues si tienes que entender el conocimiento, va a hacer que tu vida pueda marcar la diferencia. La iglesia comienza a marcar la diferencia, los pastores comienzan a marcar la diferencia, los discípulos comienzan a desarrollar. Porque dice, cada uno, según el don que reciba, ministro. Y sigue diciendo, vamos a ver la segunda parte, mira, ¿cómo puedes llegar a crecer? ¿Cómo puedes llegar a crecer? El plan de Dios que tienes en gracia y conocimiento. ¿Cómo puedes llegar a crecer? Vamos a la palabra en Efesios. Alábalo. Todo lo que tiene su Biblia, Efesios 4. 4:15.
Efesios capítulo 4, versículo 15. Mira lo que dice la palabra, a ver qué leo de repente. Apocalipsis dice: bienaventurados los jóvenes, bienaventurados los que leen, y bienaventurados los que lo ponen por obra la palabra de Dios. Por eso le doy libertad que el pueblo puede leer para que sea bendecido. Bienaventurado, dice, inmensamente feliz los que oyen y los que leen. Le doy participación porque la iglesia participe. A ver, ¿ya me encontró? Efesios 4:15. A ver, para leer fuerte, a ver si varón con voz de trompeta. Efesios 4:15, a ver quién lo lee. A ver, fuerte valor de Dios. Gloria a Dios. Mira lo que dice la palabra. ¿Cómo puede llegar a crecer? Dice aquí, sino que siguiendo la verdad en amor, que estamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Cristo es la cabeza. El pastor no es la cabeza. El pastor es el administrador. El siervo de Dios que ha puesto este lugar para que pastoree. Pero en sí la cabeza es Cristo. Siguiendo a la cabeza es Cristo. Los pastores no somos personas mayordomos que vamos a administrar. Somos servidores de Cristo. El que tiene la autoridad es el pastor que pone. Dios sabe que el pastor pone en la ley, le da la autoridad, pero la cabeza es Cristo. Y toda la iglesia es el cuerpo de Cristo, siguiendo la verdad. Ahora, ¿quién tiene la verdad? ¿La denominación? ¿El pastor? ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Dale palmas, Señor maravilloso, que es la verdad. No podemos convertir hace más de 30 años. Una iglesia decía: no, nosotros tenemos la verdad. Otro me dice: no, no tenemos la verdad. Aquí está la verdad. Y si ahora qué creen, todos me dicen que tienen la verdad. El bautista me dice que tenía la verdad. Los testigos me dicen que yo tenía la verdad. Y es uno de los grandes mentirosos del mundo, quizás. Que dice: bueno, para que nadie me engañe, voy a leer la Biblia. Acá te voy a encontrar la verdad. Porque todos decían que tenía la verdad. Ahora es iglesias que decían de dónde está la verdad. Hasta que encontró un versículo que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. La verdad se llama Cristo. La verdad es Cristo. Es Cristo de la gloria y la verdad. Siguiendo la verdad, yo tengo que seguir a Cristo. Yo tengo que poder vivir en Cristo. Yo tengo que poder vivir en las cosas de arriba. El hermano te puede fallar. Tu familia te puede fallar. El pastor quizás te puede fallar. Pero Cristo nunca te va a fallar. Cristo es la verdad. Cristo es el camino. Nunca te apartes de la iglesia porque es un hermano que tiene de repente errores o fallas. Ora por ese hermano para que siga creciendo. Los que han avanzado si son espirituales, de repente si te crees espiritual, comienza a restaurar con sana mansedumbre. No lo hundas más. Porque he visto que hay muchos ejércitos. He visto de repente en la selva como trabajan en la guerrilla y hay muchas personas en el terrorismo. Esa gente cómo se cuidaba entre sí. El ejército, mira, veía un herido y lo cubrían y lo rescataban. Pero ¿cuál es el ejército que mata a sus soldados? La iglesia, por falta de conocimiento, es un hermano caído, en vez de restaurarlo, lo comienza a tirar más piedras, lo comienza a hundir. La Biblia dice que tenemos que ser restauradores. A los espirituales, restaura con sabia mansedumbre, tomando en cuenta, no vaya a ser que tú seas tentado por lo mismo. Pero hay iglesias que ayudan a levantar a sus obreros, a sus ovejas, le tiran más piedras, los hunden más. Y la iglesia no debe ser así, siguiendo la verdad en amor. ¿Qué amor tú tienes para el Padre? ¿Qué amor tenemos para el prójimo? Si la Biblia dice que aún a tu enemigo lo tienes que amar, ¿se dan cuenta? Aún a tu enemigo tienes que amar. ¿Y cómo vas a poder hablar mal de un hermano de repente que un día oró por ti? Un hermano que te ayudó de repente por un error, por una falla. ¿Lo vas a criticar, lo vas a hundir, lo vas a matar más? ¿O lo vas a tender la mano?
Tú te puedes pensar de cuántas maneras le fallaste a Dios, que Dios te dio la espalda, Dios te abandonó, o el chico está detrás tuyo, con amor eterno te ama a mí. Ese es el Dios de la gloria, que tiene amor eterno, Señor. Si bien yo no te doy amor, Él tiene que crecer en amor. Si eres un caído, ayúdalo a levantarlo, ora por él, ayuda por él hasta que se levante. No le dé la espalda, no lo hundas, no lo critiques, no lo juzgues. No te hagas libre, agarrar el amor. Hay mucha gente por envidia, por celos. Ves que está avanzando, busca la forma de que tropiecen. Porque hay celos espirituales. Yo he visto así muchos en Lima. El hermanito que Dios está usando y te están levantando con poder, con gloria. Los padres lo truncan, no, ya tú sientes que pones el tiempo. Porque hay celos, hay envidia. Y eso no puede tener el corazón de un siervo. Un corazón de un siervo tiene que ser una persona que tenga amor, que tenga pasión por las almas perdidas, que esté dispuesto a servir de muchas maneras a ese Dios maravilloso, tomando en cuenta de dónde nos sacó Dios. A mí Dios me sacó de la muladad, me sacó de la inmundicia, Él metió su mano ahí en medio de la inmundicia y de ahí me rescata. Por eso es un hombre agradecido, que aprende a amar al caído, al perdido. He ido a buscar locos en medio de la basura para restaurarlos. Porque ese es el deber, amar las almas perdidas, amar a esas almas que están empezando a buscar de Dios, entender de repente, mira, ve, que todos somos tentados de muchas maneras, que todos estamos peleando una batalla de la fe y todos tenemos que ser unidos, que están creciendo, ¿no?, en amor, en la verdad de Cristo. La única verdad es Cristo. Pero ¿cómo aprendemos del Maestro si no queremos estudiar la palabra de Dios? Y se vuelven ociosos espirituales. Solamente vienes a buscar a Dios cuando hay culto. Y en tu casa nunca estudias la Biblia, no estás leyendo, no estás indagando, no estás averiguando lo que Dios pide de ti. Seguir es perseverar. Aún de repente en tus altas, en tus bajas, yo voy a seguir perseverando, voy a seguir perseverando, porque en la perseverancia está el éxito. Hay muchas personas, que han sido niñas, muchas personas que han caído un montón de veces, pero no estaba ahí tendiéndole la mano hasta que se han levantado, nunca más cayeron, y fueron instrumentos grandes del Señor. Dios levanta a los evangelistas con poder y gloria, y esas personas comienzan a dar amor, comienzan a transmitir amor, porque recibieron amor de Dios. ¿Se dan cuenta? Eso tenemos que nosotros aprender siguiendo la verdad, porque es la cabeza de Cristo. A ese Cristo nosotros le servimos. Pero en el tiene que haber un despertar espiritual, en el tiene que haber hambre y sed de la palabra, tiene que entender cómo puedes llegar a crecer si no tienes hambre, si no tienes una decisión de buscar, de prepararte, de perfeccionarte, de capacitarte, y que todo lo que tú recibes por gracia tienes que dar. Porque vamos a ver lo que dice la palabra. Ahora, vamos a un punto más. ¿Qué necesitas para crecer? El plan de Dios es que crezcas. ¿Cómo puedes llegar a crecer? Segundo ahora vamos a hablar de esta parte. ¿Qué necesitas para crecer? ¿Para qué necesitas don? ¿Para qué necesitas que te esté poniendo la mano en cada raca? ¿Qué necesitas para crecer? Vamos a primera de Pedro. Capítulo 2, versículo 2. Entonces, me está ministrando conforme a la palabra de Dios. ¿Qué necesita para crecer? Mira lo que dice. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que en ella crezcáis para salvación. Mira lo que dice. ¿Qué es lo que tú necesitas para crecer? ¿Qué es lo que tú necesitas? El cambio que crezca. ¿Cómo puedes llegar a crecer? Ya hemos visto. ¿Cómo puedes ahora? ¿Qué necesitas para crecer? A ver, al monedero del ciclo, a ver, ¿qué necesitas para crecer? Una
suplido lo que tú necesitas. Dice la palabra, desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. ¿Qué necesita? El deseo, desear. Porque si tú no deseas, no va a pasar nada. Puede venir el mejor maestro, puede venir Jesús a enseñar, pero si tú no deseas, en tu vida no va a pasar nada. Tú tienes que tener ese deseo, yo quiero crecer para hacer edificación en el templo, yo quiero crecer para hacer apoyo de tu pastor, yo quiero crecer para hacer columna de bendición, yo quiero crecer para ayudar a mis hermanos, yo quiero crecer para hacer ayuda en la casa del pastor. Pero si tú no deseas, ¿cómo? Porque él dice que no se perfeccionó tanto, porque deseaba ser el mejor. Jovencito, mira, 25 años, muy joven, ha llegado a muchos países a perfeccionarse en medicina. Deseaba. Si tú no deseas, el nada va a hacer. Y si no lo tienes, de repente viene un deseo de comer algo, decides junto de la casa, alguien se agarra dormido, de repente no tienes que ir a la casa ahí. ¿Y cómo de repente la iglesia se queda dormido? Porque no hay deseo, no hay interés. Tiene que haber un deseo inmenso en tu vida, Señor, yo quiero crecer. Ahora, la fe va a acompañar con qué? Tú oras, Señor, yo quiero crecer. Ayúdame, Señor, yo quiero crecer. Debes un concepto espiritual para la iglesia. ¿Y qué vas a crecer? La fe tiene que accionar. Yo tengo fe de Dios con la sabiduría, pero tengo que leer, tengo que revisar la Biblia, escudriñarla y como deseo. Mira, ¿cómo desea un niño cuando tiene hambre? ¿Cómo hace? Llora y comienza a llorar porque tiene hambre. Pero de repente hay ese deseo. Yo quiero que me enseñe más mi pastor. Yo quiero que me enseñe más la palabra. Que venga más alabanza, que venga más alabanza al Dios de Dios. Viene la enseñanza y aquí la va a acabar el pastor que se está tratando conmigo. Porque no hay deseo. Pero cuando hay un deseo, hay un crecimiento. Cuando hay un deseo, vas a crecer. Ahora, el deseo no tiene que ser de cualquier leche, porque hay espíritus engañadores y doctrina de demonios que han introducido a la iglesia. Como que quieres saber de qué va a estudiar, de quién va a recibir la palabra. Decía como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada para que ella crezcáis en conocimiento. Y la leche espiritual no adulterada es la palabra pura, es la palabra que va a confrontar, es la palabra que te va a redarguir, es la palabra que te va a corregir, es la palabra que te va a perfeccionar, es la palabra que va a causar y hacer en tu vida. Y él comienza a ir a ser un mejor discípulo. Comienza a ver de repente una mejor disposición, hombres que nadie le engañe, mujeres que nadie le engañe, perfeccionado en la palabra, con buena enseñanza, con buena formación. Vas a seguir adelante y ganar este lugar de la capilla para Cristo. Y la gente se va a sorprender. Alguien que está en ese lugar, hay buena enseñanza. En ese lugar hay poder de Dios. En ese lugar se mueve la unción del Santo. En ese lugar la gente está siendo perfeccionada. Y la gente no empezará a llegar porque va a tener algo que sé de la palabra. Porque ustedes van a transmitir. Porque tú eres sabio. Y la sal produce sed. Esa sed espiritual que vas a transmitir a otros que se están perdiendo, que han sido extraviados, que han sido engañados, que han sido de repente pervertidos. Y que en ese lugar se persevere en la sana doctrina. Continuamos ya con el tiempo ya como para terminar la misa. No vamos a llegar a la vigilia de la Señor. Ahora, vamos a terminar esta parte y terminamos con el tiempo. Gloria a Dios. Ahora, porque hemos visto el plan de Dios, hemos visto qué necesita para crecer, cómo puede llegar a crecer. Ahora vamos a ver algo muy hermoso. ¿Cómo se le llama a un cristiano que no ha crecido como debiera? ¿Cómo se le llama a un cristiano
te has puesto a pensar cuánto tiempo tienes en la iglesia? ¿Tú te has puesto a pensar? Mira, yo tengo 30 años en Cristo, 30 años en Cristo. Cuando yo me convertí, sucedió algo sobrenatural, algo que marcó la diferencia, un cambio muy radical en mi vida. Yo era una persona muy metida en lo más oculto del pecado. He practicado todo tipo de adoración, todo tipo de asalto. Los muertos se me presentaban, me atormentaban. Cuando te veían en la silla de ruedas, cuando no tenía de bala, me puse a practicar 10 años. Y tuve una conversión en mi vida. Tuve un